La despreciaron por mestiza y bastarda. Pero cuando alimentó a un apache herido, jamás imaginó que esos guerreros cambiarían su destino para siempre. Paloma Morales observaba el horizonte desde el pequeño porche de su humilde casa de adobe en la frontera norte de México, cuando divisó una figura tambaleante entre los matorrales del desierto. El sol se ocultaba tiñendo el cielo de un rojo intenso, como sangre derramada sobre la tierra árida, mientras ella apartaba a un lado esa precaución instintiva que le habían enseñado desde niña sobre los peligros del desierto. La figura se acercaba con dificultad, arrastrando una pierna y llevándose la mano al costado. Paloma pudo distinguir entonces las ropas tradicionales del hombre, el cabello largo y negro, la piel bronceada por el sol del desierto. Era un apache, y estaba gravemente herido. Su primer impulso fue correr hacia la casa, cerrar la puerta y esperar a que pasara de largo. Los relatos sobre ataques de los nativos habían circulado por semanas en el pequeño pueblo de San Miguel, donde ella compraba sus escasas provisiones. Pero Paloma Morales no era como las demás mujeres del pueblo. Hija bastarda de un rico hacendado español y una india tarahumara, había crecido rechazada por ambos mundos. Los mestizos la miraban con desconfianza por sus rasgos indígenas demasiado marcados, mientras que su padre jamás la había reconocido oficialmente, dejándola en una posición social imposible. Había aprendido el arte de la curación de su madre, combinando los conocimientos ancestrales de las plantas del desierto con algunas técnicas que había observado del médico del pueblo durante sus escasas visitas. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes cuando se aproximó al guerrero herido. El hombre vestía un taparrabos de cuero decorado con cuentas y plumas y presentaba una herida profunda en el costado izquierdo. La sangre había empapado su ropa y goteaba sobre la tierra seca. Sus ojos, cuando logró enfocarlos en ella, brillaban con fiebre y dolor, pero también con una dignidad inquebrantable que la conmovió profundamente. «Ayuda», murmuró el apache en un español entrecortado, antes de desplomarse por completo. Paloma no dudó más. Con una fuerza que no sabía que poseía, ayudó al guerrero a incorporarse y lo guió hacia su casa, ignorando por completo las voces de alarma que resonaban en su mente. Las advertencias de su difunta madre sobre mantenerse alejada de los conflictos entre blancos e indios, las amenazas veladas de los vecinos del pueblo que ya la veían con sospecha por sus orígenes, todo eso quedó en segundo plano ante la necesidad inmediata de salvar una vida. Una vez dentro de su modesta vivienda, Paloma extendió una manta sobre el suelo de tierra apisonada y ayudó al herido a recostarse. La luz de las velas iluminaba su rostro, revelando facciones nobles y marcadas por el sufrimiento. No era un hombre joven, calculó que tendría cerca de 30 años, pero su cuerpo mostraba la musculatura desarrollada de un guerrero experimentado. Hombres blancos, emboscada, logró articular antes de perder nuevamente la conciencia. Paloma había visto suficientes heridas de bala para reconocer una. Alguien le había disparado a quemarropa, probablemente durante una de esas emboscadas que los colonos mexicanos tendían a los grupos de apaches que se acercaban demasiado a los asentamientos. Preparó agua caliente, hiló sus mejores agujas y comenzó a limpiar la herida con la meticulosidad que le había enseñado su madre. El proceso fue largo y delicado. El apache entraba y salía del estado de conciencia, murmurando palabras en su lengua nativa que ella no comprendía, pero cuyo tono desesperado la conmovía. Cuando finalmente logró extraer los fragmentos de bala y coser la herida, ya había amanecido. El hombre respiraba con más tranquilidad, aunque la fiebre seguía siendo alta. Fue entonces cuando él abrió los ojos por completo y la miró con una intensidad que la sobresaltó. Sus ojos eran de un color castaño profundo, casi negro, y parecían evaluar cada detalle de su rostro. «¿Por qué?», preguntó en un español más claro de lo que había demostrado la noche anterior. «Porque un juramento es un juramento», respondió Paloma, sin importar el color de la piel de quien necesite ayuda. El apache estudió su rostro durante un largo momento, fijándose en sus pómulos altos, en el color cobrizo de su piel, en sus ojos oscuros que reflejaban tanto la herencia española como la indígena. «Eres como yo», dijo finalmente, «ni de un mundo ni del otro». Paloma sintió que esas palabras tocaban una fibra muy profunda en su corazón.
Nadie había expresado con tanta claridad la soledad que había sentido toda su vida. Sirvió un tazón de caldo caliente y se lo ofreció al guerrero, quien lo aceptó con una inclinación de cabeza que denotaba respeto. «Me llamo Águila Roja», dijo mientras bebía lentamente. «Y tú, me has salvado la vida». «Paloma Morales», respondió ella. «Y solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Águila Roja negó con la cabeza lentamente. «No cualquiera se habría arriesgado. Los de tu pueblo me habrían dejado morir. O peor, la verdad de esas palabras era innegable». Paloma sabía que si alguno de los habitantes de San Miguel se enterara de lo que había hecho, la acusarían de traición. Ya era suficientemente difícil su vida como mestiza bastarda. Proteger a un apache herido la convertiría en enemiga declarada de toda la comunidad. Pero mientras observaba el rostro sereno de Águila Roja, que parecía haber encontrado por primera vez en días un descanso sin dolor, Paloma se dio cuenta de que no se arrepentía de su decisión. Había algo en la dignidad de este hombre, en la forma en que había soportado el dolor sin quejarse, en la gratitud sincera que brillaba en sus ojos, que la hacía sentir que había tomado la decisión correcta. A medida que avanzaba el día, Águila Roja le contó fragmentos de su historia. Había intentado negociar la paz con un grupo de colonos que se habían establecido cerca del territorio sagrado de su tribu. En lugar de escuchar sus propuestas, lo habían recibido a balazos, dejándolo por muerto en el desierto. «Mi padre dice que todos los rostros pálidos son enemigos», confesó con amargura. «Yo quería demostrar que estaba equivocado. Y entonces me encontraste a mí», respondió Paloma con una sonrisa triste. «Sí», asintió él, mirándola con una expresión que comenzaba a suavizarse. «Y ahora sé que existen personas como tú en el mundo». Pero mientras hablaban, Paloma no podía quitarse de la mente las palabras que Águila Roja había pronunciado esa mañana. «Mi gente vendrá». No era una amenaza, sino una advertencia. Los apaches no abandonaban a los suyos, y cuando se dieran cuenta de que Águila Roja había desaparecido, comenzarían a buscarlo. Al caer la tarde, mientras cambiaba los vendajes de su paciente, Paloma se preguntaba si había cometido un error que le costaría la vida. Pero cuando vio la forma en que Águila Roja la miraba, con una mezcla de gratitud y algo más profundo que comenzaba a brotar entre ellos, decidió que prefería enfrentar las consecuencias de haber salvado una vida que vivir con el remordimiento de haber dejado morir a un hombre bueno. La noche llegó demasiado pronto, y con ella, la certeza de que su destino ya no le pertenecía completamente. Había cruzado una línea invisible, había elegido la compasión por encima de la seguridad, y ahora solo le quedaba esperar a ver qué traería el amanecer. Águila Roja se había quedado dormido, respirando con más tranquilidad que la noche anterior. Su rostro, relajado por el sueño, mostraba una nobleza que contrastaba con las historias terribles que se contaban sobre los apaches en el pueblo. Paloma se quedó observándolo a la luz de las velas, preguntándose cómo era posible que dos mundos tan diferentes pudieran encontrarse en un momento de humanidad compartida. Afuera, el viento del desierto comenzaba a soplar con más fuerza, como si presagiara los cambios que estaban por venir. Paloma cerró los ojos y rezó una oración que mezclaba las palabras cristianas que había aprendido en el pueblo con las invocaciones a los espíritus de la naturaleza que le había enseñado su madre. Si el destino había puesto a Águila Roja en su camino, tendría que confiar en que también le daría la sabiduría para enfrentar lo que vendría después. El amanecer del segundo día trajo consigo un silencio inquietante que despertó a Paloma de su sueño intranquilo. Había pasado la noche en una silla junto al lecho improvisado de Águila Roja, velando su descanso y asegurándose de que la fiebre no regresara. El guerrero apache se había incorporado y observaba por la pequeña ventana con una mezcla de alerta y preocupación que no presagiaban nada bueno. «Mi gente vendrá hoy», dijo con una voz más clara que la noche anterior, girándose hacia ella con una expresión indescifrable. «Lo siento». Paloma sintió que el corazón se le aceleraba, pero respondió con una calma que no sabía que poseía. «Lo sé». Se dirigió a la cocina y sirvió un cuenco de caldo caliente, ofreciéndoselo al guerrero cuya mirada se suavizó momentáneamente ante este nuevo gesto de bondad. Pero ambos sabían que la tranquilidad de esas horas compartidas estaba llegando a su fin. Paloma estaba recogiendo hierbas medicinales en su pequeño huerto trasero,
cuando escuchó el inconfundible sonido de cascos aproximándose. No era el galope desordenado de caballos salvajes, sino el ritmo disciplinado y amenazante de jinetes experimentados. Al levantar la vista, su sangre se congeló en las venas. Al menos 20 guerreros apaches a caballo habían formado un semicírculo perfecto frente a su casa. Sus rostros estaban pintados con los colores de la guerra, rayas rojas y negras que les daban un aspecto feroz bajo la luz del sol matutino. Sus lanzas brillaban como rayos de muerte, y los arcos colgaban de sus hombros junto con carcajes llenos de flechas. Cada uno de ellos representaba años de entrenamiento en el arte de la guerra, y todos tenían los ojos fijos en la pequeña casa de adobe donde sabían que se encontraba uno de los suyos. Águila Roja apareció en la puerta de la casa, moviéndose con dificultad pero manteniendo la dignidad de su porte. Aún estaba débil por la pérdida de sangre y la fiebre, pero se las arregló para mantenerse en pie mientras hablaba en su lengua nativa a los recién llegados. Su voz tenía una autoridad natural que Paloma no había notado antes, como si estuviera acostumbrado a ser obedecido. Los guerreros escucharon en silencio, sus miradas evaluadoras alternando entre Águila Roja y la mujer mestiza que permanecía inmóvil junto al huerto. Paloma no entendía las palabras, pero podía sentir que su destino se estaba decidiendo en ese preciso instante. La tensión en el aire era tan espesa que parecía dificultar la respiración. El que parecía ser el jefe del grupo desmontó con un movimiento fluido. Era un hombre mayor, tal vez de unos 50 años, con profundas arrugas que hablaban de una vida bajo el sol del desierto, y plumas de águila adornando su cabello gris. Sus ojos eran tan penetrantes como el acero templado, y cuando caminó directamente hacia Paloma, ella sintió que cada paso resonaba como el latido de un tambor de guerra. Águila Roja intervino rápidamente, señalando sus vendajes, y luego a Paloma, explicando algo con gestos enfáticos que claramente relataban cómo ella le había salvado la vida. Su voz se elevaba con pasión, como si estuviera defendiendo no solo su propia decisión de confiar en ella, sino el honor de la mujer que había arriesgado todo por ayudar a un extraño. A pesar del temblor que sentía en las piernas, Paloma logró mantener la